Muy buenas noches. Está para presentarles el proceso de atención de enfermería en una situación de cuidado en el contexto clínico, presentado por Santiago Barreto Morocho, asesorado por el jefe José Javier Rojas. Teoría de los cuidados. Se estableció la teoría de rango medio de Christian Swanson. Swanson define el cuidado como una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado hacia el que se siente un compromiso y responsabilidad personal, en el cual se busca que el cuidado que se brinda sea como para sí mismo y que sea el mejor posible. Un cuidado confortable y agradable, a la vez que se actúa con habilidad y competencia, protegiendo y preservando la dignidad humana y el respeto hacia los demás. Conceptos y principales definiciones. Acá podemos observar los 5 procesos básicos que propone la teorista Christian Swanson. El primero es conocimiento, que se refiere a la capacidad de las personas para dar cuidado, teniendo en cuenta el conocimiento empírico, ético, personal y estético. Estar con son las preocupaciones y compromisos individuales que llevan a las acciones de los cuidados. Hacer por son todas las condiciones de enfermero y paciente que aumentan la posibilidad de conceder cuidados. Posibilidad son las acciones de los cuidados dados, facilitando el paso del proceso el cual está viviendo y cómo afrontarlo, recordándoles que todo esto es transitorio. Mantener las creencias. Se hace referencia a mantener la fe en la capacidad del otro y de superar el acontecimiento, manteniendo entre todos una actitud plena de esperanza, dando así un optimismo realista. Metaparadigmas. Persona. Determinamos que es una señora de 86 años, se encuentra en el servicio de hospitalización cirugía del Hospital Hernando Moncaneno Perdomo de Neiva, es hermana, mamá, abuela, es colaboradora y respetuosa. Cuidado. Sus cuidados han sido enfocados en la parte física, emocional y cuidados de herida vigilado por Clínica de Heridas y su especialidad tratante y en el manejo de su tratamiento farmacológico. Contexto. Se halla en su etapa de vejez, en su entorno muestra un vínculo estrecho con su familia y amigos, presenta una gran red de apoyo, lo que muestra que es satisfactorio y muy provechoso para su proceso de recuperación y aceptación de su enfermedad. Salud. En esta parte la usuaria refiere, me siento asustada, me muevo y me duele, me quedo quieta y me duele, ya me quiero ir para mi casa. Se le explica a ella, a la cuidadora principal, que es su hija, sobre la importancia de los cambios de posición y las terapias realizadas por la fisioterapeuta. Datos del usuario. Nombre, están las iniciales, identificación, 26487161, seguridad social, 9PS, edad 89 años, sexo femenino, escolaridad primaria completa, procedencia Garzón, lugar de domicilio actual, carrera 9120 Garzón, ocupación actual hogareña. Motivo de la consulta. Paciente de 86 años de edad con cuadro clínico de primer día de evolución de caída de su propia altura. El 5 de abril con posterior trauma en región glútea derecha con dolor y limitación e imposibilidad para la marcha. Valorada en segundo nivel donde documentan fractura del fémur derecho. Además documentan desaturación de paciente iniciando oxígeno suplementario. Valorada por ortopedia quien evidencia en radiografía una fractura de cadera derecha intracapsular subcapital Garden 3 con desplazamiento en valgo con alto riesgo de necrosis de la cabeza femoral, por lo cual remite. A su ingreso, en el momento se encuentra álgica, adecuado patrón ventilatorio con saturación de oxígeno limítrofe. Resumen interpretativo de la situación en salud. El 6 de abril a las 11 a.m. presentó caída desde su propia altura que refiere, me caí por el suelo, liso y llevaba un termo con café. Niega pérdida del estado de alertamiento, no dolor torácico, no sensación de palpitaciones. Luego de caída consulta a segundo nivel en Garzón, donde evidencia fractura de fémur derecho, siendo remitida el 7 de abril al hospital Hernando Moncaneno Perdomo, donde presentó signos vitales de tensión arterial 130-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36 grados, una saturación de oxígeno de 92%. Presenta desaturación con requerimiento de oxígeno a 2 litros por minuto con un FIO2 del 28%. Se solicita
un angiotac de tórax, el cual se encuentra pendiente junto con un Doppler de miembros inferiores y un eco-TT con un TAC de cadera con reconstrucción 3D para definir material quirúrgico. Continúa en seguimiento por ortopedia y medicina interna. El 8 de abril, en urgencias, se le realizó un rayos X de tórax, el cual, al revisarlo, no se evidenció lesiones sin infiltrados pulmonares ni derrames pulmonares. En el TAC de tórax se evidencia un trombo de 8 por 2 milímetros en bronquiolo fuente derecha. El 9 de abril se subió al quinto piso a la hospitalización cirugía, donde se le realizó un ecodoppler venoso de miembros inferiores, donde se valoran con transductor lineal de alta resolución de los miembros inferiores, donde la región inguinal hasta el cuello del pie, encontrándose los siguientes hallazgos. Se valora el sistema venoso profundo sin evidencia de trombos. El análisis espectral demuestra espectros con flujos unidireccionales y cambios físicos durante la respiración. En la vena popliteal se observa adecuada respuesta a la aumentación distal a nivel del cuello del pie, en las piernas sin evidencia de trombos, la vena safena interna sin evidenciar imágenes de trombos en su interior. Opinión: estudio negativo para trombosis venosa profunda y superficial. El 10 de abril fue valorada por anestesiología, donde se programó para procedimiento quirúrgico de riesgo alto. Se explica la técnica anestésica, riesgo y posibilidades, complicaciones, entiende, acepta y firma consentimiento informado. El 17 de abril se realizó colocación de componente bipolar de copa y cabeza femoral de 43 por 28 más 1.5, logrando pruebas de movilidad y estabilidad aceptables. Se realizó colocación de componente definitivo, lavado profundo de herida, hemostasia prolija, se realiza reinserción de músculo pelvirrotadores, suturándolo según técnica, y cierre de fascia, tejido celular subcutáneo con puntos simples, cierre de piel, y se cubre herida con apósito y vendaje estéril. El 18 de abril, paciente de 86 años en su posoperatorio. A la valoración se encontraba dormida, hemodinámicamente estable, no álgica, radiografía de posoperatorio sin alteraciones, debe continuar el manejo establecido según evolución. Se definirá nuevas conductas. El 19 de abril se presentaron unos laboratorios de glóbulos blancos de 24.7, una hemoglobina de 7.3 disminuida, un hematocrito 23% disminuido, una albumina de 2.42, un BUN de 54.4 miligramos sobre decilitros, un calcio de 8.3 miligramos sobre decilitro y una creatinina de 2.49. Se consideró que paciente en posoperatorio, quien clínicamente se encuentra con palidez mucocutánea, ortotastismo, hipotensión con requerimiento de oxígeno suplementario, astenia y adinamia en el contexto de la paciente con pérdidas sanguíneas permisibles ausentes, llevada a cirugía y ortopedia mayor reciente, se decide inicio de terapia de transfusión con 3 unidades de Glen, con el fin de mejorar estado hemodinámico y optimizarla. Se especifica la no administración de antihipertensivos y queda pendiente la evaluación por medicina interna. El 20 de abril, la usuaria estaba en plan de egreso, sin embargo, el día de ayer se le presentó un deterioro clínico, la cual dio tendencia a la somnolencia, fiebre, palidez, hipotensión, anemia, lo cual fue requerido una transfusión de 3 unidades de Gren. No es presentado oliguria prerrenal. A la revaloración se encuentra estable clínicamente, afebril, sin SIRS, sin disnea, niega síntomas de irritación urinaria, radiografía sin consolidación para clínicos de control con leucocitos y con neutrofilia, anemia en rango no transfusional, urocultivo y gran de orina negativas, BUN elevado, PCR positiva, pendientes hemocultivo para definir conducta. Por el momento debe continuar con manejo antibiótico. Plan: se inició la piperacina tazobactam, el antibiótico, a 4.54 gramos día de tratamiento 1, igual que el Linezolid, 600 miligramos día de tratamiento 1. El 26 de abril
Presentó unos laboratorios de glóbulos blancos 21.71, hemoglobina de 6.77, un hematocrito del 21%, una creatinina de 6.618 miligramos sobre decilitro. Se acude al llamado de familiar, quien refiere que la paciente ha persistido muy álgica en su postoperatorio, lo que limita la movilidad y cambio de posiciones, por lo cual decidimos solicitar una radiografía de cadera derecha para descartar una luxación. El plan actual lleva el antibiótico de piperacilina tazobactam de 4.5 gramos, cumpliendo día 7 de 7. De igual manera, el linazolid a 600 miligramos, día de tratamiento 7 de 7. Se realizó un ecodoppler venoso de miembros inferiores, el cual dio un estudio negativo para trombosis venosa profunda y superficial, sin linfedema. Se realiza transfusión de una unidad de Gren. El 27 de abril tuvo unos laboratorios de glóbulos blancos de 18.78 elevados, una hemoglobina de 9.21 ligeramente disminuida y un hematocrito de 26.9 ligeramente disminuido. En el informe de la endoscopia de esófago-gastroduodenoscopia se observó que el esófago se encontraba normal, el estómago tenía el lago gástrico normal, la mucosa en general presenta parches de eritema, especialmente en columna, en la curva mayor, en el antro, y la mucosa prepilórica se observa edematizada con tomas de biopsia. El duodeno, hay pliegues de la segunda porción con algo de eritema. El 29 de abril se determinaron unos laboratorios glóbulos blancos de 20,57, una hemoglobina 8.1, un hematocrito 23.8, una creatinina de 2.4 miligramos sobre decilitro. En la valoración de nefrología se valoró al paciente y se trata de paciente nonagenaria con estancia hospitalaria prolongada, posoperatorio de corrección abierta de fractura de cadera, proceso séptico asociado y exposición a potenciales nefrotóxicos. En el momento, luce deshidratada, estable hemodinámicamente, diuresis en pañal, se han retirado potenciales nefrotóxicos. En igual momento, sin indicación de terapia de reemplazo renal, se recomienda optimizar y aporte hídrico. El 1 de mayo se realizó un estudio de ecografía de abdomen total, donde se determinó que el hígado de tamaño y configuración y ecoestructura normales, no se observan lesiones focales ni difusas, las marcas vasculares se encuentran preservadas, el lóbulo derecho mide 110 milímetros, no hay dilatación aparente de la vía biliar, intra ni extrahepática, colédoco de 4.6 milímetros, vesícula biliar distendida, midiendo 45 por 49 milímetros, de paredes delgadas, sin evidencia de cálculos en su interior. Riñones de tamaño, morfología y ecogenicidad normal, normal la relación córtico-medular, no hay litiasis, masa ni dilataciones del sistema colector, el vaso de tamaño conservado, el páncreas y las estructuras vasculares son normales, la vejiga urinaria de contorno definido y volumen de 297 cc, no hay líquido libre en cavidad peritoneal. A la paciente se le suspende el egreso y queda con el antibiótico meropenem, día de tratamiento 1. Ya contaba con tromboprofilaxis para egreso, pero dado el estado actual continúa bajo tratamiento médico establecido. Se explica de manera amplia a la familiar, quien refiere su deseo de trasladarse al hogar, lo cual definirá en consenso con sus hermanos. El 4 de mayo tuvo unos laboratorios de glóbulos blancos de 17,45, una hemoglobina de 9.79, un hematocrito de 28.2, un potasio de 2.8 y una creatinina de 1.71 miligramos sobre decilitros. Familiares han expresado deseo de llevársela y la misma paciente refiere que no quiere continuar hospitalizada. Está en plan de consolidar manejo antimicrobiano con meropenem por 7 días, hoy, día 4, y coordinar el plan Hospicasa. Hemograma con leucocitos
tosis en descenso, hipocalemia en ascenso. Se está dando reposición oral porque el paciente no quiere que le pongan más medicamentos por edema de miembros superiores. Función renal alterada, pero en descenso con respecto a su evolución previa, continuo en seguimiento por nuestra especialidad, se explica familiar el estado de la paciente y conducta a seguir, refiere entender y estar de acuerdo, ya cuenta con un manejo ambulatorio. La usuaria es remitida a Garzón y es llevada por una ambulancia en compañía de su hija, que es cuidadora principal, aproximadamente a las 10 p.m., el 5 del 5 del 2023. Se les aborda y se les da educación de la importancia de seguir con el tratamiento farmacológico y las terapias, la cual la cuidadora acepta y entiende. El 6 de mayo, la usuaria en compañía de la cuidadora llegan a la residencia, la cual la reciben el resto de hijos. Acorde al relato de la cuidadora, llegan sin ningún inconveniente y la paciente se ve estable sin ningún problema. Es llevada a su cuarto, el cual es dejada para que descanse. Enseguida descansa también su cuidadora principal. En la mañana siguiente ya muestra mejoría y mejor estado físico, alentándola a todos los hijos a que se alimente por sí sola. Solita mi madrecita comiendo, ella. No. Qué regalo tan lindo que nos dio mi mamita. Hospitalización María Auxiliadora el 15 de mayo. Desde el 13 de mayo, la usuaria venía presentando descompensación. No recibía alimento, no recibía medicamentos, estaba totalmente negada a querer recibir algún tipo de colaboración o alimento. El 15 de mayo se descompensa a tal nivel de que le costaba respirar, ya no podía hablar ni moverse. Los familiares la trasladan a la S María Auxiliadora en Garzón, en donde la estabilizan y la suministran oxígeno requerido, ya que se encuentra desaturada, marcando un CO2 de 83%. Estando en la S, ya recibe comida, solo esperan a que la remitan al Hospital Departamental San Vicente de Paúl. El 16 de mayo, la usuaria en compañía de la cuidadora llegan al Hospital Departamental San Vicente de Paúl, en donde la estabilizan y le suministran oxígeno con calor nasal a un FiO2 del 32%. En la valoración médica establecen cifras tensionales elevadas, regulares, condiciones generales, hemodinámicamente estable, sin dificultad respiratoria, paciente con hipocalemia severa, control y vigilancia de signos vitales, función renal estable y se les establece reposición de potasio endovenoso y vía oral. Mis hijos quedaron llorando porque mamita no come, que la trajeron y ya estaban enseñados ya a verla allá en la casa. Entonces quedaron llorando sus hijitos. Uy, esa linda, esa reina como come. Me dice que quiere más arrocito. El 18 de mayo, la usuaria le destetan el oxígeno, la cual responde positivamente, se le realiza cambio de posición pasándose de la cama a una silla en donde se deja sentada aproximadamente 30 minutos a una hora. De igual manera, se le explica y educa a la cuidadora por medio de la llamada la importancia de los ejercicios y cambio de posición, lo cual ella expresa entenderlos y comprometiéndose a realizarlos al paciente. 1, 2, 1, 2, de allá, para acá, para allá, pero abra los ojos. 1, mami, abra los ojos. 1, 2, 1, 2, allá, para acá, levante, muévase para acá, levante. No, ya, mami tiene que hacerlo porque ahorita viene la doctora y mire. El 20 de mayo, el reporte del hospital en Garzón indica que el paciente se encuentra en aceptables condiciones generales, presenta cifras tensionales, estadio 1, frecuencia cardíaca en metas, saturación capilar en metas, con hipocalemia leve. Se considera que puede continuar manejo ambulatorio por buena evolución clínica. Se decide dar egreso con manejo médico ambulatorio
citas de control con medicina interna y resto de órdenes dadas por ortopedia. Se da egreso a las 10 a.m. en el 20 de mayo y en las horas del mediodía ya se encontraba en la casa compartiendo con su familia. Valoración física. Al momento de la valoración física presentaba signos vitales de tensión arterial de 120-65 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 77 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.3 grados, una saturación de oxígeno del 98%, con caluna nasal a 2 litros con un FIO del 28%. Presenta una escala Brain de 18, riesgo alto para OPP, una escala Alton de 5, alto riesgo de caída, una puntuación de EVA del dolor de 7, una escala MADOS de 0, una escala Bartel, que es una escala para determinar el estado de dependencia de mi paciente, de un puntaje de 15, que es totalmente dependiente, y una escala SARIT, que es una escala que evalúa el nivel de cansancio del cuidador, que dio un puntaje de 48, estimando una sobrecarga ligera. La valoración cefalocaudal se presentó normocéfala, sin anormalidades, ojos simétricos, apertura ocular espontánea, pupila isocórica, reactivas a la luz, con un diámetro de 2 milímetros, oídos, pabellón auricular íntegro, nariz íntegra, fosas nasales, sin laceraciones, mucosas hidratadas. Boca simétrica, sin lesiones, ni presencia de prótesis dentales. Arco palatofaringio íntegro, faltan piezas dentales, las cuales son las molares superiores e inferiores. Cuello móvil, cianopatía sin ingurgitación yugular, pulso carotidio palpable, tórax simétrico, expandible a la respiración, abdomen blando, depresible, sin dolor a la palpación, ruido peristálticos, 4 por minuto, eliminación 2 veces al día, escala Bristol de 6, genito urinario femenino de aspecto normal, con micción espontánea, patrón urinario 4 veces al día, con características de la orina amarilla, sin sedimentos ni irregularidades. Espalda y región sacra limpia, sin lesiones asociadas a la dependencia, extremidades en miembros superiores edematizados y con presencia de equimosis. Por anteriores canalizaciones, presenta una canalización en cara posterior del antebrazo izquierdo, yelco número 20, rotulado según protocolo institucional, con fecha de inserción del 29 del 04, se encuentra permeable, administrando el tratamiento médico ordenado, piperacilina tazobactam de 4.5 miligramos, linezolid de 600 miligramos, metoclopramida de 10 miligramos, dipirona 2 gramos, donde se visualiza sitio de inserción sin signos de flebitis, escala MADOX 0, sin signos de infección ni extravasación en sus miembros inferiores, ligeramente edematizados, con presencia de fobia, utilizando cojín aductor. Presenta un llenado capilar de 2 segundos, piel hidratada. Valoración de enfermería de antecedentes. Patológicos: hipertensión, quirúrgicos no refiere, alérgicos no refiere, farmacológicos, antihipertensivos, tóxicos, humo de biomasas, ya presentaba bastantes años cocinando en leña, ginecológicos, 3 gestaciones, 3 partos, 0 abortos, vacunación de 3 dosis de Moderna contra el COVID-19 y familiares hipertensos. Patrones funcionales de Marjorie Gordon. Primero, percepción y manejo de la salud. Usuaria con antecedentes de hipertensión arterial tipo 2 mal controlada, consume medicamentos formulados, amlodipino y losartán, informa que antes de lastimarse la cadera, su salud siempre ha sido buena, pero en este momento se siente frustrada y dependiente de todas las personas. Expresa que solo siente dolor cuando la mueven para hacerle los cambios de posición y expresa que siempre ha tenido buena higiene. Nutricional metabólico.
En nutrición se encuentra desbalanceada ya que pesa 66 kilogramos, mide 151 centímetros y presenta un índice de masa corporal de 28,8, encontrándose en sobrepeso. Tiene permiso de su especialidad para que el cuidador le traiga frutas y caldos preparados en casa. Refiere que no quiere comer, no le gusta la comida del hospital y falta gran parte de su dentadura. Eliminación. En la parte intestinal, a una frecuencia de 2 veces al día, con una escala de Bristol tipo 6, refiere que aún siente incomodidad haciéndolo en el pañal y orina con una frecuencia de 4 veces al día de color amarillo. Actividad y ejercicio. Actividad disminuida, terapia física diaria y cambios de posición cada 2 horas. Sueño y descanso comprometido, ya que tenía alterado el reloj biológico, donde duerme en las mañanas y queda despierta toda la noche. Se procedió a mantenerla despierta por medio de charlas en el día hasta que se logró estabilizarla. Ya para el final de la estancia se despertaba a las 5 de la mañana cuando los auxiliares estaban pasando tomando laboratorios. Cognitivo perceptivo maneja una escala de Glasgow de 14/15, usual orientada en tiempo, espacio y personas, sin ninguna dificultad de déficit en el estado de conciencia, escolaridad cursada completa hasta el grado de primaria, con dolor en cadera derecha en escala de EVA de 7/10. Autopercepción. Expresa sentimientos frecuentes de ansiedad y temor. Por su tratamiento, refiere sentimientos de incertidumbre en cuanto a su evolución de la enfermedad con mucha frecuencia. Las relaciones. Usuaria refiere vivir con su familia nuclear, sus 3 hijos y nietos, y es ama de casa y hogareña. Sexualidad. Menarquia a los 13 años, menopausia a los 48 años, 3 gestaciones, 3 partos, no presenta relaciones sexuales aproximadamente hace 30 años, adaptación y tolerancia al estrés, la situación actual de la enfermedad y estadía hospitalaria, ha alterado su estado de ánimo, refiere a angustia y temor, pero acepta y entiende la situación de su salud, aún así expresando su anhelo de volver a su casa. Valores y creencias, es cristiana y muy devota. Aspectos positivos y negativos. Positivo, cuenta con una excelente red de apoyo familiar y de amigos, pensamientos y actos positivos de que esto será pasajero y que estará pronto bien y realizando las cosas básicas solas de nuevo. Atiende las órdenes del personal de salud. Negativo, tiene miedo de que sus piernas no tengan las fuerzas suficientes para poder levantarse y caminar por sí sola de nuevo. El no estar en la casa de ella la entristece mucho y el ámbito hospitalario la estresa. Diagnósticos de enfermería. Primero, dolor agudo, dominio 12 confort, dolor agudo relacionado con agente del ácido físico, evidenciado por manifestación verbal y facial con escala de EVA de 7/10. Riesgo de caída, dominio 11, seguridad, protección, relacionado con deterioro de la movilidad y evidenciado por herida quirúrgica por reemplazo parcial de cadera. Diagnóstico 3, deterioro del intercambio de gases, dominio 3, eliminación e intercambio, relacionado con desequilibrio en la ventilación, perfusión y evidenciado por desaturaciones constantes. Diagnóstico 4, deterioro de la integridad cutánea, dominio 11, seguridad, protección, relacionado con edades extremas, evidenciado por equimosis en miembros superiores y herida quirúrgica. Ansiedad, dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés, relacionado con cambios en el estado de salud, evidenciado por estado prolongado de la enfermedad. Diagnóstico sexto, intolerancia a la actividad, dominio 4, actividad y reposo, relacionado con debilidad, evidenciado por falta de energía e iniciativas para realizar actividades físicas diarias. Diagnóstico 7, disconfort, dominio 12, confort, relacionado con incertidumbre y síntomas relacionados con la enfermedad, evidenciado por malestar general, su nivel de ansiedad y preocupación por la situación en que está pasando. Diagnóstico 8, disposición para mejorar la gestión de la propia salud, dominio 11, promoción de la salud,
relacionado con conocimientos básicos sobre su situación en salud y cuidados, evidenciado por manifestaciones verbal de querer mejorar su salud y entender mejor y tener más conocimiento. Diagnóstico 9, síndrome de fragilidad del anciano, dominio 1, promoción de la salud, relacionado con antecedentes de caídas, evidenciado por caídas desde su misma altura. Diagnóstico 10, temor, dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés, relacionado con respuesta emocional negativa, evidenciado por barrera en la comunicación y expresión de sentimiento de temor por su salud. Diagnóstico 11, disposición para mejorar el autocuidado, dominio 4, actividad reposo, relacionado con expresión de deseo de mejorar el autocuidado, evidenciado por autonomía para poder alimentarse por sí sola. Diagnóstico 12, deterioro de la ambulación, dominio 4, relacionado con deterioro de la movilidad, evidenciado por limitación de movimientos independientes por dolor. Diagnóstico 13, riesgo de úlcera por presión, dominio 11, seguridad, protección, factor relacionado, humedad excesiva, presión sobre prominencias óseas y factores internos, disminución de la movilidad física. Diagnóstico 14, deterioro de la movilidad física, dominio 4, actividad de reposo, relacionado con disminución de la fuerza muscular, evidenciado por limitación para realizar movimientos fuera de la cama, como mantenerse en una silla o cambios de posición porque presentaba mucho dolor. Diagnóstico 15, cansancio del rol cuidador, dominio 7, del rol relaciones, relacionado con hospitalización prolongada y evidenciado por referencia del cuidador, ya es mucho tiempo aquí. Problema dependiente, fractura de base cervical de la cadera derecha, por lo cual después del posoperatorio usa un cojín abductor. Etiología, accidente de caída desde su misma altura. Sintomatología y signos, la fractura de la base cervical de la cadera derecha generalmente provoca un dolor intenso e instantáneo. No es posible cargar el peso de todo el cuerpo sobre ambas piernas y esto puede conllevar a que se generen lesiones asociadas a la dependencia por tanto tiempo acostado en cama. Se realizó un NOC ambular, dominio 11, salud funcional, clase C, movilidad. Los indicadores: soporta el peso, camina a paso lento, se adapta a diferentes cambios de posición, soporta el peso con una puntuación sustancialmente, puntuación de 2, camina a paso lento, gravemente, puntuación de 1, y se adapta a diferentes cambios de posición, sustancialmente, puntuación de 2, para dar una puntuación actual de 2, las cuales queremos llevar a una puntuación moderadamente, que es una puntuación de 3, con actividades como cambios posturales cada dos horas, ayuda con las necesidades del paciente, educación al paciente y a la familia sobre el riesgo de caída y los cuidados necesarios para evitar esta misma, administrar medicamentos para prevenir tromboembolismos venosos de miembros inferiores, educar e instruir al cuidador y a la familia acerca de la importancia y cómo realizar movimiento para mejorar la circulación sanguínea de los miembros inferiores. Plan de atención de enfermería. Primer diagnóstico, dolor agudo, relacionado con agentes lascivos físicos evidenciado por manifestación verbal y facial en escala de EVA de 7/10. Con un NOC de nivel del dolor, con intervención del dolor referido, puntuación 1, que es grave, expresión facial del dolor, puntuación 1, que es grave, duración del episodio de dolor, puntuación 3, que es moderado, y su duración 3, que es moderado. Con una puntuación inicial total de 2, con un objetivo de llevar a 4. ¿Con qué intervenciones? Manejo del dolor, campo 1 fisiológico básico, campo clase E, fomento de la comunidad física. Actividad de realizar una valoración exhaustiva del dolor donde describa la localización, frecuencia, intensidad y gravedad del dolor y factores desencadenantes. Observar signos de no verbales de molestia, asegurarse de que el paciente reciba analgésicos correspondientes, educar al paciente sobre la importancia de utilizar los analgésicos de forma correcta y monitorizar signos vitales. Administración de analgésicos, campo 2, fisiológico complejo, clase H, control de fármacos. Actividades: comprobar orden médica, administrar los analgésicos a la hora adecuada, establecer expectativas positivas respecto a la eficiencia de los analgésicos y enseñar el uso de los analgésicos. Como evaluación, al final del seguimiento se logró aumentar los indicadores del NOC, dolor referido 4/5, expresión facial 4/5, duración de los episodios de dolor 4/5 y su duración 4/5. Siguiente diagnóstico: deterioro de la movilidad física, relacionado con trauma musculoesquelético y evidenciado por limitación del movimiento.
con un NOC de satisfacción del paciente, con una intervención de ejercicio rutinaria proporcionado para aumentar o mantener la movilidad, con una puntuación actual de 2, que es sustancial, y un ejercicio de retiro de ejercicio rutinario proporcionado para aumentar o mantener la flexibilidad, con una puntuación actual de 2, el cual el objetivo es llevar ambas a una puntuación 4, que es leve. ¿Con qué intervenciones? Primera, fomentar el mecanismo corporales, que es campo 1 fisiológico, clase A, control y expectativas de ejercicio. Actividad, determinar el grado de compromiso del paciente para aprender a utilizar posturas correctas. Determinar el compromiso del paciente y su familia acerca del mecanismo de ejercicios corporales. Instruir al paciente acerca de la estructura funcional de la columna vertebral y sobre la posición y óptima del movimiento. Con la siguiente intervención, ayuda al autocuidado. Campo 1 fisiológico, clase F, facilitación de los cuidados. Comprobar la capacidad del paciente para ejercer el autocuidado independiente, proporcionar los ejercicios personales deseados, ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia y repetir de forma coherente las rutinas sanitarias, proporcionar un ambiente terapéutico garantizando una experiencia de calidad y relajante. La evaluación, de acuerdo al NOT, con promedio de 2 y la meta de 4, se ha podido realizar junto con la fisioterapia un seguimiento y una serie de intervenciones las cuales nos han ayudado a la movilidad del paciente a pesar de su patología mediante una organización de sus ejercicios llevándolos a cabo diariamente. Siguiente diagnóstico es el riesgo de caída, evidenciado por reemplazo parcial de cadera, ya disminución de la fuerza de miembros inferiores con una escala de Dalton de 5. Con un NOT de conducta de prevención de caídas, con los indicadores de colocación de barreras para prevenir caídas, que está en una puntuación de 2, sustancial, con otro indicador, adaptación de la altura adecuada de la cama, con puntuación de 2, y la siguiente es elimina el desorden y el derramamiento de líquidos en el suelo, con una puntuación de 3, que es moderado, con una puntuación total inicial de 2 y con un objetivo de una puntuación de 4. ¿Con qué indicadores? Prevención de caídas, con actividades de identificar conductas y factores que afecten el riesgo de caída, mantener vigilada el paciente para evitar un accidente o caída desde su cama, colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que realizar esfuerzo, instruir al paciente y al cuidador a que pidan ayuda a un tercero si lo necesitan y explicar por medio de infografía virtual los riesgos y complicaciones de que se repita un accidente de tal magnitud con el paciente. Y una intervención que es enseñanza, proceso de enfermedad, campo 3 conductual, clase es educación de los pacientes, actividades, evaluar el nivel de conocimiento del paciente, proporcionar información al paciente o al cuidador acerca de la enfermedad y comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios para evitar futuras complicaciones. Como pueden ver, se hizo un seguimiento vía virtual por WhatsApp en donde se compartió y brevemente se explicó cada infografía entregada al cuidador con su evaluación de acuerdo al NOT con promedio de 2 y meta de 4. Se ha educado al paciente y a su familia acerca de las recomendaciones para evitar un riesgo de caída dado su condición actual, quienes manifiestan comprender y poner en práctica. Siguiente intervención es ansiedad relacionada con cambio del entorno, cambio del estado de salud evidenciado por temor, con un NOC, con indicadores que refiere disminución del estrés, que tiene una puntuación actual de 1 y verbaliza aceptación de la situación con puntuación actual de 2, con puntaje total inicial de 1 y con un objetivo de 4. ¿Con qué intervenciones? Asesoramiento. Con actividades, establecer una relajación terapéutica basada en la confianza y el respeto, demostrar simpatía y calidez, autenticidad, establecer metas, disponer la intimidad para asegurar la confidencialidad y favorecer la expresión de sentimientos. Con otra intervención que es aumentar el afrontamiento, con campo 3 conductual, clase R, ayuda para hacer frente a las situaciones difíciles, actividades, valorar el impacto de la situación vital del paciente con los papeles y relaciones del entorno y familia, valorar también la
comprensión del paciente del proceso de enfermedad y utilizar un enfoque sereno, disponer un ambiente de aceptación, con una evaluación del NOC con un promedio de 1 y una meta de 3. Usuario por cambio de entorno, por estilo de vida, se encuentra ansioso, por la que se maneja una escucha activa, comprendiendo las necesidades del paciente y junto con actividades recreativas, teniendo en cuenta la edad y cultura en compañía de sus familiares, los cuales son un apoyo muy grande para poder lograr disminuir la ansiedad que presentaba el paciente. Y siguiente intervención es el disconfort relacionada con incertidumbre y síntomas relacionados con la enfermedad, evidenciado por malestar general, su nivel de ansiedad y proporción por la situación que está pasando. Con un no, con los indicadores de desasiego, con una puntuación actual de 2, inquietud, puntuación actual de 2 y cambios en las pautas de alimentación con una puntuación actual de 2. La cual se quiere llevar a un objetivo de 4 con la intervención de disminución de la ansiedad, con actividades, escuchar las inquietudes y miedos, brindarle compañía, apoyo familiar y fomentar el descanso y fomentar el ejercicio. Una evaluación acorde al no, logramos mejorar el nivel de confort de la paciente, ya que se le mejoró el descanso por medio de escuchas activas y terapias físicas, las cuales fueron fundamentales para organizarle las horas de sueño y logrando así un descanso en las noches. Siguiente diagnóstico es deterioro del intercambio gaseoso relacionado con desequilibrio de la ventilación, evidenciado por saturación baja y presencia de la cánula nasal con un FIO2 del 32%, con un NOC de inquietud, somnolencia y saturación de oxígeno, inquietud con una puntuación actual de 2, somnolencia de 3 y saturación de oxígeno de 2, con una puntuación inicial de 2, con un objetivo de llevarlo a 4. Intervenciones de oxigenoterapia, actividades, eliminar las secreciones bucales y nasales, mantener permeables las vías aéreas, administrar oxígeno suplementario y monitorización de signos vitales. Con la evaluación de que con ayuda de los cuidadores se logró estabilizar y calmar al paciente. Conforme a esto, la saturación volvía a sus rangos normales, obteniendo así una meta del NOC y educando a la cuidadora a que esté vigilando la oxigenoterapia que se realiza al paciente. De igual manera se determinó el plan de egreso, se le dieron recomendaciones, dieta normal, rica en fibra, frutas y verduras, evitar dulces, alimentos con altos contenidos de grasas, evitar los productos lácteos, evitar consumo de alcohol y seguir el requerimiento de medicamentos extramurales. Con los cuidados, asistir a las citas programadas, evitar esfuerzos innecesarios, estar siempre acompañada, realizar las terapias diarias, realizar los cambios de posición cada 2 horas, evitar momentos de estrés y control de signos vitales. De igual manera se integró epicrisis y fórmula médica, citas, control con ortopedia en 1 mes e interconsulta médico general en 15 días. Medicamentos extramurales, por cuestiones de tiempo, los medicamentos primero, intrahospitalarios e intramurales, que son el meropenem, el sucralfato, amlodipino, espironolactona. Y los medicamentos extramurales, los cuales fueron otorgados por el hospital, como pueden ver, el omeprazol, sucralfato, amlodipino, meropenem, morfina, y a su vez por el Hospital Departamental de San Vicente de Paúl en Garzón, fueron entregados los medicamentos que pues pueden observar. Siguiente. Como conclusión, se identificaron diferentes ventajas de la teoría, ya que reconoce y se abordan fenómenos centrales en cuidados y bienestar y calidad de vida, manejo de síntomas y confort, la vinculación de la familia y allegados y derechos del paciente, respeto y dignidad, dándonos las pautas para que enfermería traslade todo esto a campos de acción donde desempeñaremos un rol asistencial, ya sea en la parte clínica o domiciliaria, clínica administrativo, docencia o investigación, en cualquier aspecto profesional de nuestra área. Enfermería también es un elemento clave para humanizar cualquier patología y cualquier gravedad en un espacio clínico. Por ello se favorece la generación de un primer espacio de aprendizaje, resultando muy útil, ya que se le brinda acompañamiento al paciente y al cuidador o al familiar, ofreciéndoles así un apoyo en estrategias de actividades de mejora a nivel emocional y físico del paciente, ya que pues el paciente es un ser holístico, igual que el familiar, por ende se abarca pues su parte físico, emocional o psicológica. Como pueden ver, seguimiento final y evidencias, se le hizo seguimiento prácticamente diaria a mi paciente,
De igual manera, se les recomendó al cuidador principal o a la familia que por favor compraran para llevar un registro de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, para asimismo poder integrarle y que ellos entiendan y acepten la importancia de llevar un registro de sus signos vitales. Por de igual manera, se les indicó los valores normales de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca para personas hipertensas y conforme a esto se les dio la explicación de sí misma. Albeiro, mire. Bravo, mamita. Véala. No pegue chupa. ¡Bravo! Llévate prima, yo sentarme también. Bueno, entra un poquito. Yo quiero también que ella más fotos con ella. Bueno, mami. La cuchara. Bueno, ahora sí que. ¡Bravo! ¡Mire! ¡Bravo! Mire, marica, mire. ¡Ay, Dios mío! Ah, no, con gracias, para adelante. Mire, Albeiro. ¡Bravo! ¡Ay, tan linda esto es hermoso! De igual manera, se les explicó la utilización del pulsoxímetro a los familiares, los cuales pues dieron a entender que estaba claro y que sabían manejarlo. Consiguiendo el tema de profundización, que es la fractura de base cervical de cadera. Fractura de cadera. Es una ruptura de la cabeza del fémur. Se trata de un tipo de fractura que se observa habitualmente en personas de edad avanzada. Existen varios tipos de fractura en función de su localización. Fractura subcapital, justo por debajo de la cabeza del fémur, fractura del cuello del fémur, fractura trocanteria a nivel de trocánter, una zona por debajo del cuello del fémur, y fractura de trocanteria por debajo del trocánter. El diagnóstico para confirmar es una radiografía simple de cadera. Causas más frecuentes de la fractura de cadera suele ser consecuencia de dos circunstancias que habitualmente afectan a las personas de edad avanzada. La primera es la pérdida del equilibrio y la descalcificación de los huesos, osteoporosis, y la pérdida del equilibrio favorece a las caídas que frecuentemente recaen sobre un hueso poco calcificado. En ocasiones las fracturas son espontáneas, es decir, sin caída previa, siendo la caída consecuencia y no causa de la fractura del hueso. Sintomatología de la fractura de la cadera. La fractura de cadera produce un dolor agudo en una zona de la cadera junto a imposibilidad para movilizar la pierna afectada. La pierna en la que se ha producido la fractura puede quedar acortada de tamaño y girada hacia afuera. Complicaciones de la fractura de cadera. Una trombosis venosa profunda y o un tromboembolismo pulmonar, la inmovilidad de la pierna tras la fractura o tras la intervención quirúrgica favorece que se desarrolle una trombosis de las venas de la pierna y que los trombos formados puedan llegar hacia el pulmón. Por ello, todo paciente con una fractura de cadera debe recibir tratamiento con anticoagulantes, generalmente heparinas subcutáneas, durante varias semanas. Durante la fase de convalecencia, estos pacientes tienen un mayor riesgo para desarrollar úlceras por presión en la espalda o en los tobillos, neumonías o infección de orina. Reemplazo parcial de cadera de prótesis bipolar. Es el reemplazo de solo la cabeza femoral del paciente. La nueva cabeza prostética femoral, que es una bola de metal, gira dentro de la cavidad ósea natural. Esta cavidad natural está cubierta por cartílago hialino que actúa como un lubricante disminuyendo la fricción, siendo un amortiguador y un ayudante a distribuir el estrés de manera más uniforme dentro del hueso. Las prótesis bipolares poseen una característica de reducir el desgaste a nivel articular, el repartir en ambos polos el movimiento oído, por lo tanto reducir el roce de la interfase del metal y el cartílago. Cuidados de enfermería para patologías de fractura de cadera. Primero está la intervención NIC, cuidados del paciente encamado, con actividades: colocar al paciente sobre una cama o colchón terapéutico adecuado, colocar al paciente con una alineación corporal adecuada, mantener la ropa de cama limpia, colocar el interruptor de posicionamiento de la cama al alcance de la mano, colocar la silla de noche al alcance del paciente y cambiar de posición al paciente
cada 2 horas. Otra intervención es prevención de caídas. Actividad de identificar conductas y factores que afecten el riesgo de caídas, identificar las características del ambiente que puedan aumentar las posibilidades de caídas, suelos resbaladizos, escaleras, sin barandillas, controlar la marcha, el equilibrio, el cansancio al deambular o al estar sentado, ayudar a la deambulación a la persona inestable, colocar los objetos al alcance del paciente. Siguiente intervención es cambio de posición, animar al paciente a participar en los cambios de posición según corresponda, colocar en la posición terapéutica especificada, inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, evitar colocar al paciente en una posición que le aumente el dolor y girar al paciente en bloque. Otra intervención son cuidados circulatorios insuficientes, insuficiencia venosa. Actividades: realizar una valoración exhaustiva de la circulación periférica, como probar los pulsos periféricos, edema, relleno capilar, color y temperatura de las extremidades, inspeccionar la piel en busca de úlceras arteriales o de solución de continuidad tisular, realizar cambios posturales al paciente mínimo cada 2 horas, mantener una hidratación adecuada para disminuir la viscosidad de la sangre. Y por último, la bibliografía. Y muchísimas gracias.